Nada, quiero darle las gracias a la comisión organizadora por la convocatoria y por brindar el espacio de reflexión sobre aquellos temas que nos atraviesan muchas veces en la práctica cotidiana. Hoy la escuchaba hablar a Julieta sobre los objetivos y las expectativas y cuántas veces nos pasa que tenemos que confrontar objetivos reales de tratamiento de nuestros pacientes con las expectativas que las familias o los pacientes tienen respecto del tratamiento. Hoy en día, como profesionales, tenemos no solo el deber moral de acompañar al paciente en las decisiones respecto de su tratamiento, sino la obligación legal de hacerlo. Y sin embargo, ¿cómo nos cuesta, no? Les cuento que un poquito la dinámica de este módulo va a ser distinta. La idea es que funcione como un conversatorio sobre 4 ejes temáticos que estuvimos charlando previamente con los disertantes, y que una vez que ellos expongan su opinión respecto a estos ejes, de cada uno de los ejes, ustedes pueden transmitirnos consultas que les puedan surgir, pero no obstante esto, la idea de esta charla o el objetivo fundamental sería que se lleven algunas certezas, pero sobre todo muchas inquietudes respecto de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Para eso tengo la agrado de presentarles a una mesa de especialistas, cada uno en su área en bioética. Los presento de izquierda a derecha para que los reconozcan. Nicolás Serrano, él es filósofo, docente de metafísica en la carrera de filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido becario doctoral y postdoctoral en el CONICET, con diversas publicaciones en el área de filosofía, en ciencias cognitivas, y recientemente ha comenzado a abordar temas de bioética y neuroética en el contexto del Grupo NEVA, respecto de problemas afines a la identidad personal. También contamos con el doctor Juan Oliari, él es médico neurólogo, especialista en neurología de la conducta, docente autorizado de neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, jefe del Centro de Neurología Cognitiva del Hospital Británico, miembro del Tribunal de Honor de la Comisión Directiva de la Sociedad Neurológica Argentina y miembro de la Comisión Directiva del Consejo Académico de Ética en Medicina de la Academia Nacional de Medicina. También contamos con el doctor Carlos Bullrich, abogado, doctor en Ciencias Jurídicas, coordinador del Comité de Ética Central del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, docente de ética, de ontología y bioética en la UBA, en la Universidad de La Plata y en el Instituto Universitario del Hospital Itenano. Hoy actúa como consultor para el Programa Regional de Bioética de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. También contamos con el doctor Alejandro Carido, fundador del Instituto de Neurociencias del Hospital Alemán, vicepresidente del Consejo Académico de Ética en Medicina y presidente del Comité de Ética Clínica en el Hospital Alemán. Bien, para romper un poco el hielo, me gustaría que empecemos contestando una primera pregunta, que sería, ¿cómo podríamos hacer para determinar la capacidad autónoma de decisión a la hora de la aceptación o el rechazo de los tratamientos desde la práctica? Y por supuesto, después que observemos un poco cuál es el respaldo legal que tenemos para hacerlo. Bueno, puedo abrir un poco la mesa. El gran problema que nosotros enfrentamos, yo me dedico más al área de las demencias y por lo tanto el estado cognitivo y la capacidad de autodeterminación de las personas suelen estar muchas veces muy comprometidos. No sé si se ajusta a todos los casos, pero voy a tratar de dar ejemplos que sirvan a todos los casos. Muchas veces los pacientes, sobre todo las personas mayores, cuando deben tomar decisiones referentes a su salud y a los tratamientos, presentan lo que podemos llamar vulnerabilidad psicológica. Independientemente de que sean capaces, no voy a entrar en la cuestión de capacidad, etcétera, pero muchas veces tratan de responder lo que ellos consideran que la familia quiere que respondan o hacer lo que ellos creen que los hijos o las personas que los acompañan están esperando de ellos. Y más de una vez, por lo menos en mi área, he visto pacientes temerosos de cometer un error. O sea, a veces cuando empiezan a responder espontáneamente, inmediatamente giran la cabeza para ver el rostro del que los acompaña. Lo que quiero decir es, una persona puede estar perfectamente capacitada para tomar una decisión, pero lo que tenemos que estar seguros es que esa capacidad no está influida exteriormente
La vulnerabilidad física, bueno, es un tema que manejan aquí mucho, mucho mejor que yo, pero la vulnerabilidad psicológica es muy importante. Y cuando nosotros hablamos de autonomía, estamos hablando de una persona que tiene que ser capaz de comprender la realidad externa, de poder adaptarse a una realidad social, económica, cultural inclusive, y que además tiene que demostrar que está preparada para comprender lo que está ocurriendo. Generalmente, yo lo habíamos comentado en una reunión previa, en la idea de que un paciente firme un consentimiento informado diciendo que conoce lo que le van a hacer no sirve. Hay cuestionarios, yo generalmente hago o replico 1 de 9 preguntas que se hace en otros centros, que es más legal que médico, aunque parezca mentira, y al paciente se le presentan 2 casos clínicos reales, uno no relacionado con su problema y otro más relacionado con su problema, pero afectando a un tercero, no a él. Se le hacen 9 preguntas y entre ellas lo más importante es qué decisión terapéutica toma, pero también tiene que demostrar razonabilidad de su decisión, la capacidad de determinar las consecuencias prácticas para su salida a futuro y las consecuencias para su familia en el caso de que tome esa decisión. Y otra que es muy importante, si conoce otras alternativas de tratamiento. Desde el punto de vista legal, eso lo podemos hablar también. Estamos obligados a informar a nuestros pacientes cuando hay otras alternativas de tratamiento. Y hablo de tratamientos legales de la Organización Mundial de la Salud. No estoy hablando de hacer ninguna práctica extraña, pero tenemos la obligación de informar a nuestros pacientes si existen otras opciones de tratamiento. Con todo eso, y después de esas 9 preguntas, se le vuelve a preguntar la primera. Y entonces, ¿cuál sería su decisión? Y a partir de ahí, bueno, abrimos el juego porque el paciente tiene que decidir de acuerdo a su convicción y tenemos que demostrar con evaluaciones cognitivas, por ejemplo, de que está en dominio de lo que es saber quién es, tener insight, tener introspección, manejar el lenguaje y las variables que necesitamos. Pero eso ya es otro tema mucho más complicado. Bueno, una cosa, ante todo, bueno, todos, muchas gracias por estar acá. Yo el aporte que puedo hacer ante todo es puramente teórico, obviamente, apuntado a la toma de decisiones prácticas, pero bueno, van a tener que disculpar mi vicio profesional. Una cosa que se está discutiendo mucho actualmente en la literatura bioética tiene que ver precisamente con la noción de autonomía y cómo entender la noción de autonomía. Hice este preámbulo sobre la cuestión teórica y pragmática porque lo que voy a decir ahora probablemente no sea lo más pragmático, pero voy a intentar que tenga como algún punto al final con contacto con la toma de decisiones prácticas. Nosotros básicamente cuando empezaron los estudios de bioética y cuando se hizo la teoría de los principios, se estaba presuponiendo una concepción tradicional de corte kantiano, no importa mucho eso, pero como muy de autonomía como del sujeto individual. Esto que muy bien acabamos de mencionar, de autogobierno y como inspirada en la noción, si se quiere, medio de autolegislación política, pero aplicada al sujeto con la toma de sus propias decisiones. Hoy por hoy una cosa que se está empezando a preguntar es hasta qué punto no se puede considerar una versión alternativa de autonomía, y la tiro como pregunta para ver qué efecto podría tener en este tipo de toma de decisiones, que incluye también los núcleos relacionales de las personas en los cuales se desarrollan y toman decisiones. Está como esta concepción de empezar a entender la autonomía como más que un rasgo intrínseco de los individuos, una capacidad que se potencia o se damnifica dependiendo del contexto. Y ahí el contexto incluye la familia, también incluye al médico, a la cuidadora, al personal de servicio que informa, que ayuda, o que obviamente esto no debería hacerse, que no brindan la información suficiente. Entonces yo me preguntaba si se puede, por ejemplo, en el caso de las decisiones, está esta cuestión de las decisiones informadas, por ejemplo. Claro, el rol de la familia puede ser perjudicial, de vuelta en este contexto de pensarlo como una capacidad relacional, pero también puede ser habilitante, si le brinda, por ejemplo, no sé, ánimos a un paciente a hacer algo que tal vez el paciente sabe en ellos que quiere, pero no se anima, porque es un tratamiento difícil o algo por el estilo. Entra aquí una cuestión de confianza y un montón de factores que están a la base de los supuestos de pensar esto relacionalmente.
Entonces, un poco yo lo que pensaba era, por ejemplo, la cuestión de informar al paciente, este formulario, si habrá alguna posibilidad también de pensar en informar a la familia, viendo de intentar que esto tenga un efecto potenciador, obviamente, no un efecto restrictivo. Idealmente lo que se busca es que el contexto siempre potencie la autonomía del sujeto, pero no pensarlo como una cuestión intrínseca, autónoma del átomo del sujeto, digamos. No sé qué les parecerá al resto. ¿Qué tal? Buen día. La verdad, la noción que estás comentando me parece extremadamente interesante. Yo quiero retomar los conceptos que se hablaron recién, el tema vinculado a la autonomía, competencia y capacidad. Si lo miramos desde el punto de vista legal, desde que fue sancionado el Código Civil y Comercial de la Nación, sabemos que fue un antes y después. Durante mucho tiempo, la noción de autonomía o competencia para tomar decisiones en el ámbito médico fue muy relacionada con la noción de capacidad jurídica, lo cual ha sido un error. Yo creo que todavía hay muchos profesionales de la salud que siguen basándose en este paradigma. ¿Bien? Entonces, tenemos que entender que desde que fue sancionado el Código Civil y Comercial de la Nación, fue concebido como una norma que vendría a dar respuesta a determinadas situaciones sociales que, como bien estabas comentando, nos pueden traducir una noción de autonomía que no es centrada exclusivamente en la individualidad, y que va a depender muchísimo del contexto y de las características del paciente. Yo creo que la importancia que tiene el rol de los apoyos en el Código Civil y Comercial apunta a lo que estás mencionando justamente ahora, ¿no? Cómo la familia puede actuar como consejera, como apoyo en la toma de decisión, cómo puede ayudar a tomar una decisión, porque yo creo firmemente que, como bien estabas comentando, cuando surge la noción de autonomía, se toma una noción muy, de los comienzos de la bioética, muy individualista, basada en un concepto, para mí, equivocado, de asimilar mucho la noción de autonomía como autonorma, que fue tomada de las ciencias políticas en realidad, cuando en realidad yo creo que el ser humano no es autónomo en el 100% por el ámbito relacional, ¿bien? Porque habita la cultura y que obviamente estamos hablando en el tema de las decisiones en salud de un concepto de autonomía ad hoc. Es decir, ¿qué le vamos a pedir a una persona para ser considerada autónoma? Que no es la noción exclusivamente una libertad absoluta en el 100%, pues eso no existe en una sociedad. Entonces, más aún cuando estamos imbuidos de los núcleos relacionales, como estabas diciendo, por la cultura misma, por habitar el lenguaje, somos personas que no somos autónomas en un 100%. Podríamos decir que el concepto de autonomía que estableció la bioética fue un comienzo bastante idealista y poco práctico. ¿Bien? Entonces, realmente adhiero a esta postura que están mencionando de que la autonomía la tenemos que entender desde un punto de vista relacional, social, no solo individual. Creo que el código ha contribuido a esto con el rol de los apoyos, porque ha marcado que las personas a veces que necesitan tener una orientación, alguien en quien apoyarse para tomar una decisión sin por eso ser incapaces jurídicamente hablando. Y además en el concepto que quedó, que acá el doctor lo mencionó al comienzo, que me pareció, me gustaría que lo pudieras ampliar un poquito, cuando se plantea este tema de los 9 puntos, 9 preguntas vinculadas a la noción de autonomía, parece un concepto que me parece interesante o me gustaría escuchar un poquito más de ampliación, es el de la razonabilidad al tomar las decisiones, ¿no? Sobre todo porque ¿cuál es el concepto de razonabilidad que se toma en ese tipo de parámetros para establecer si estamos frente a una persona autónoma? Sí, en realidad la pregunta es excelente. El método no sale de la medicina, sale de la justicia y lo utilizan los abogados en Estados Unidos. Yo lo tomo ahí, lo pusimos lo escribo en un capítulo del libro de neuroética que había diseñado Alejandra Rabadán. Ellos, para determinar que una persona realmente puede tomar una decisión, no les alcanza con establecer yo quiero tal cosa. Existe también la razonabilidad. Cuando hablo de razonabilidad, quiero aclarar que una persona puede ser competente más allá, y creo que estamos de acuerdo, más allá de la razonabilidad de lo que dice, siempre y cuando no sea ilegal o ilegítimo, por supuesto. Si su decisión es razonable, eso no afecta a su competencia, pero ahí viene el tema de la capacidad. Entonces la capacidad, el sistema este de preguntas era, por ejemplo,
¿qué tratamiento elige para usted? Segundo, ¿conoce otros tratamientos posibles? Tercero, ¿cómo considera usted que este tratamiento va a afectar su salud a corto y a largo plazo? Cuarto, ¿cómo piensa usted que este tratamiento va a influir en sus seres queridos, en las personas que conviven, etcétera? Yo no recuerdo las 9 preguntas, pero después ellos lo que establecen, yo creo que mi teoría es un pequeño machete, son 5 estándares legales, porque son estándares legales. La elección del tratamiento razonable, la apreciación de las consecuencias, los motivos racionales y la comprensión de la información. Esos son los 5 estándares legales. Y trabajando en mi área con los pacientes con Alzheimer, por ejemplo, encontraron que había una disociación entre la comprensión real, razonable del tratamiento y la decisión tomada. El sistema de 9 preguntas es interesante porque después que el paciente pasa por todas estas alternativas, le vuelven a hacer la primera pregunta en función de lo que respondió en las otras y ahí se toman las decisiones. Y esas preguntas se le realizan sobre 2 casos testigos. Uno es un caso que no tiene nada que ver con él, de un paciente que, por ejemplo, tiene una rehabilitación, y por eso es interesante para la gente que hace rehabilitación, por una enfermedad que lo tiene postrado, y el otro es para un caso totalmente diferente, muy asociado a la patología del paciente, pero no reconocible como la patología del paciente, para ver si en alguien que tiene algo parecido a él toma la misma decisión o tomaría la misma decisión que en algo que le ocurre a él. A mí me resultó interesante este método porque nosotros no estábamos acostumbrados. Nosotros le preguntábamos a una persona y por supuesto teníamos que respetar su opinión religiosa, su opinión por el grupo social o cultural o étnico al que pertenece, donde hay muchas diferencias en la toma de decisiones que dependen de variables, como vos decías, que no son individuales. Y vuelvo a lo mismo. Si es razonable, aunque no nos guste, no implica incompetencia. Vuelvo a insistir, a mí me resultó interesante porque es un marco legal, nunca nosotros habíamos encarado eso desde el marco legal. De todas maneras, bueno, para los que lo deseen, yo les puedo conseguir la cita bibliográfica, pero son del sistema de justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, no son de aquí. Sí, estamos de acuerdo. Lo que pasa es justamente nuestro régimen legal tiene una cuestión que es totalmente atendible de parte de los profesionales de la salud, que es exigirle determinadas certezas, ¿no? Sería mucho más si no tuviera una noción de autonomía donde se diga, por ejemplo, o sea, al fin de determinar la autonomía de un paciente en un proceso de consentimiento informado, debería tenerse a esto y esto, ¿no? Y eso quizá en la práctica es cierto que puede tener cierta utilidad y que le da cierta tranquilidad al profesional para saber qué parámetros tomar en cuenta, pero nuestra ley justamente no marcó esto. No lo marcó, en cierta manera, por lo que comentaba nuestro colega filósofo. Justamente lo que está buscando el Código Civil y Comercial, adaptarse a la realidad relacional de cada individuo que no es igual. Entonces, ahí era con las apuntadas sobre lo que es la razonabilidad, la racionalidad en la toma de decisión, cómo la definimos, ¿no? Porque quizá una persona que prefiere, por ejemplo, no es el caso que estamos hablando, rechazar una transfusión de sangre por darle una mayor importancia a su vida espiritual que a su vida biológica, quizá en el parámetro de un profesional que está formado para hacer el bien y salvar la vida hasta sus últimas consecuencias, termina siendo bastante contradictorio. Sin embargo, esto es algo que desde la ética tema otros parámetros para la decisión, que no es exclusivamente el tema de ciertos parámetros legales, ¿no? Yo entiendo lo mismo que pasa cuando se habla de la autonomía en relación a las edades. Ustedes vieron que el artículo 26 del Código Civil Comercial marcó también una diferencia estableciendo que personas que son incapaces jurídicamente porque son menores de edad, hoy en día pueden tomar decisiones en salud y por sí. Y eso ustedes saben que antes no era así. Antes, el consentimiento informado en una persona menor de 18 años era imposible, tenía que firmarlo con los padres. Hoy en día el Código Civil y Comercial marcó otra cosa. Pero si nosotros somos coherentes con el concepto de autonomía que está establecido
desde teorías de la bioética, desde principios éticos, donde se habla de nociones de competencia, comprensión, voluntariedad, nos damos cuenta que el ámbito de decisión de una persona es independiente de la edad que posea. Sin embargo, el Código Civil marcó un límite de edades, más que nada como un marco de referencia, que es una prescripción, salvo prueba necesaria. Una persona a partir de los 13 años puede tomar decisiones por sí mismo sin consultar a sus padres por aquellas decisiones que no son riesgosas, y sobre las que son riesgosas debe hacerlo con la orientación de los padres, pero no con la representación de los padres. Y eso marcó un antes y después en todo esto. Pero son siempre presunciones que nosotros llamamos en derecho juris tantum, es decir, que admiten prueba en contrario, porque si nosotros nos regimos con lo que nos dice las diversas teorías éticas, en realidad nos importa muy poco las edades. Nos importa que la persona sea competente, que pueda comprender la información y que pueda ejercer actos voluntariamente. Y si nosotros además nos regimos por lo que dice la Convención de los Derechos del Niño, debemos respetar las decisiones según el grado de madurez psíquica independiente de la edad. Así, digo, todo esto lo torna a la norma a veces, y yo lo entiendo por eso los profesionales de la salud que buscan más unas certezas en la práctica, la torna un poco más ambigua. Pero por otro lado, ¿por qué la torna más ambigua? Por lo que decía justamente nuestro colega filósofo. Trata de adaptarse a las realidades sociales, relacionales de las personas, y que no podemos tener reglas muy estrictas. Es el caso por caso, y obviamente eso da un marco de incerteza, pero es la única manera en la cual un régimen legal como el nuestro puede incorporar algunos preceptos éticos sin caer en compartimentos estancos como pasaba antes con el régimen de la incapacidad jurídica, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, adhiero, como dice acá el doctor, que estamos hablando de bioética. Entonces, la realidad de las condiciones neurológicas del paciente, cuestiones vinculadas específicamente al dato clínico, es el puntapié inicial. A ver, si no certeza sobre si estamos frente a una demencia, diagnóstico certero con deterioro cognitivo, poco nos sirve empezar a discutir los valores sobre ellos, y justamente tenemos que partir de la verdad un diagnóstico, ¿no? Sumar un poco más y adherir a lo que estamos diciendo, que el individuo está inmerso no solo en una familia, sino en una sociedad, y hoy por hoy, con el contexto de la escasez de recursos que tenemos, las decisiones éticas también pasan por cuando uno indica un tratamiento que es muy caro y genera un costo de oportunidad, o directamente asigna recursos a una persona, sabe que le está sacando recursos a otra. No sabía, perdón. Pero bueno, quiero decir, eso tiene que estar puesto dentro de lo que es la balanza cuando uno toma decisiones, que son decisiones que tienen que ver con la ética. Y otra cosa es adherir a lo que decían, que es verdad que hay pacientes que prefieren directamente tomar todas las decisiones ellos y nada más que ellos, sin no involucrar a la familia y después comunicar a la familia. Y hay pacientes que prefieren, como decía el doctor, que la familia tome la decisión, y creo que también hay que tener esta flexibilidad de individualizar un poco qué es la autonomía en cada paciente, qué significa para cada paciente. Hay un segundo comentario mínimo. El tema de la autonomía también es un concepto que varía longitudinalmente en la vida del paciente, porque cuando se siente sano, tiene estas capacidades de analizar mejor su entorno. Y cuando frente a una enfermedad se siente vulnerable, esa autonomía es más fácilmente compartida con la familia en el concepto de que necesito ayuda para resolver la situación que estoy viviendo. Entonces, analizar fríamente que la autonomía es un hecho invariable en el propio individuo no es así. La realidad es que nosotros, a lo largo de la experiencia profesional,
nos encontramos con personas que incluso en el hospital han dado sus directivas anticipadas que nos plantearían más o menos una hoja de ruta para desempeñarnos ante una situación de crisis o de pérdida de autonomía, y cuando llega el momento, quienes toman las decisiones, incluso el propio paciente, porque puede decir como que sea la familia la que toma las decisiones, muchas veces la familia ni siquiera conoce esas directivas anticipadas, y la autonomía es un concepto muy dinámico, entiendo yo, y que como profesionales nosotros tenemos que tener esa capacidad de poder tener nuestro juicio valorativo, nuestra razonabilidad en función del conocimiento médico, pero también atenernos y adaptarnos a este rol cambiante de quién es el autónomo, el paciente o su familia. Y acá una pregunta para el colega abogado, que la ley decía que para hacer consentimientos informados o directivas anticipadas se tenía que hacer ante escribano público y con 1 o 2 testigos que podían o no ser de la familia, pero la familia no está excluida. Pero creo que ninguna de estas decisiones puede ser, por más autónomo que sea el paciente, puede ser exclusiva. No sé si eso ha cambiado. Bueno, por un lado, qué bueno que mencionaste lo de las directivas anticipadas porque tiene que ver con esto. A ver, estamos hablando de un concepto dinámico de autonomía, estamos hablando de vulnerabilidad, estamos hablando también de un concepto dinámico de vulnerabilidad, ¿no? No todas las personas son vulnerables en los mismos ámbitos de su vida. Como bien marcabas vos, no es del mismo grado de vulnerabilidad si estoy enfermo o si estoy sano. El régimen de directivas anticipadas está muy pensado para las personas sanas, esa es la realidad. Digamos, personas sanas o personas que quizá ya tenían un diagnóstico de una patología crónica, podrían llegar a pensar, bueno, ¿qué quiero para el futuro respecto de mi vida? Pero bien decís vos, esto puede variar a lo largo de la historia clínica de un paciente, razón por la cual, a pesar de existir directivas anticipadas, uno debería nuevamente pedirle al paciente si ratifica el contenido de estas directivas, ¿no es cierto? Si está en esas condiciones, si quiere designar ahora a un representante que así interpretar sus deseos, que quizá por ahí dice, bueno, yo dicté esa directiva anticipada, pero como bien decías vos, lo hice en un momento de salud y ahora mi postura es otra y quizá mis valores han cambiado, sigo siendo autónoma, pero mis valores han cambiado. Por otro lado, lo que comentabas en relación a las directivas anticipadas, también es interesante marcarlo porque hay una gran confusión entre lo que es una directiva propiamente dicha, una directiva anticipada, al menos lo que se llamó siempre como testamento vital, en lo que es un rechazo de tratamiento durante una internación o un cuadro crítico en particular, ¿no? Y ahí empezamos a discutir, como bien decía el doctor, qué formalidad tiene que tener la directiva anticipada. Tenemos que pensar que la directiva anticipada, como está definido tanto en el Código Civil y Comercial como en la Ley de Derechos de los Pacientes, es la figura de testamento vital. Es esto que yo defino mi vida futuro que quiero por si llego a tener un accidente, en un grado de discapacidad que no me permite decidir a futuro, etcétera, como lo dice justamente la norma. Entonces ahí viene la limitación por la cual estas directivas solamente pueden ser dictadas por personas mayores de edad, capaces. Ahora estamos discutiendo si en el fondo se tendría que poder permitir a chicos de 16 años poder dictar sus propias directivas anticipadas, pero es algo personalísimo del paciente. Quiere decir que una directiva anticipada no la puede tomar un familiar. Es decir, yo no puedo planificar la vida de mis hijos a futuro respecto de qué puede pasar con su salud. Pero sí, como familiar, puedo decidir en el marco, si el paciente no es autónomo en determinadas circunstancias, puedo decidir en el marco de una internación en cuadro clínico qué acepto o rechazo futuro para esa internación. Se encuentra la diferencia fundamental, de ahí justamente que uno podría inclusive proponer la limitación de esfuerzos terapéuticos a futuro en cuanto empeore el cuadro, por más que no sea en el presente, y eso implicaría obviamente, diríamos, un rechazo anticipado de tratamiento, pero no una directiva anticipada propiamente dicha, o inclusive las órdenes de no reanimación, están permitidas en otra norma. Y obviamente esto es a futuro, no es que pasó ahora.
Entonces, en cierta manera, esto tiene una relación con la directiva anticipada. Pero no debemos confundirlo con lo que es la directiva anticipada propiamente dicha, que como dice acá el doctor, le ha fijado cierta formalidad a la ley. Ser ante ciudadano, con testigos. ¿Y por qué es esto? Porque está pensado para que el momento en el cual uno ingresa a una institución, el profesional de la salud, por ejemplo, si la persona no puede decir, tiene que estar seguro de que esa manifestación que está en la directiva anticipada fue realizada por el paciente o la paciente. Con lo cual necesito la certeza de la firma, necesito que alguien haya estado presente como testigo, y de ahí viene esta formalidad. Después ha habido muchos casos donde uno podría, en el contexto de una internación, decir, por ejemplo, es una institución de pacientes crónicos. Quiero dejar la directiva anticipada que va a ser válida para esa institución, en ese contexto y para ese paciente. Y esto sí se podría hacer en la historia clínica, seguramente con la formalidad de testigo por una cuestión de seguridad, pero sería la manera de un rechazo anticipado, todo lo que me pueda pasar en esa clínica, pero vale, o en esa institución de salud, pero vale para esa institución, ¿no? Yo trabajo en un hospital, que es el Hospital Italiano de Buenos Aires, que habíamos sido en su momento pioneros sobre el tema de directivas anticipadas antes que existieran en nivel legal. ¿Pero qué era? Válido para la institución. Entonces, no era que con esa directiva anticipada que estaba en el hospital, si esta persona se atendía en un hospital público, podía recurrir a esa directiva. Era exclusivamente para esto. Entonces, ahí viene la diferencia que hay que marcarla bien, porque si no pareciera ser como que si uno tiene la mala suerte de tener un familiar que es paciente pediátrico internado, no podría tomar decisiones a futuro porque está vedada las directivas anticipadas a los representantes, no. En realidad sí se puede, porque eso no es técnicamente una directiva anticipada, ¿no? Entonces eso hay que marcar un poquito la diferencia. Bueno, buenos días. En realidad, la pregunta que iba a hacer está respondida por el debate. Justamente había surgido la inquietud cuando el doctor Alario nos había comentado las debilidades que puede tener un consentimiento informado en un momento donde tanto el paciente como la familia quizás no tengan el conocimiento y además están emocionalmente vulnerables. Entonces la pregunta mía era justamente introducir la otra herramienta que es el consentimiento informado y evaluar cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene ese consentimiento. Pero bueno, ¿verdad? Pues introduzco al doctor Caribe, introducir el término directiva anticipada, se tomó un debate que respondió con creces la inquietud de todo este mundo. Y siguiendo un poco en la línea de lo que serían las directivas anticipadas, que justamente giran en torno de lo que el paciente considera que es calidad de vida para él, ¿qué pasa o cómo podríamos ayudar a determinar esta calidad de vida y la proporcionalidad de los tratamientos que aplicamos ante la ausencia de estas directivas anticipadas o cuando nosotros tendríamos que ejercer este juicio sustituto a la hora de la toma de decisiones? Bueno, antes decía lo del vicio profesional de la teoría, ahora viene la parte de las incertezas, totalmente, ¿no? Básicamente, la idea de calidad de vida está principalmente apoyada en el principio de beneficencia y está principalmente apoyada en una concepción utilitarista de lo que es el principio de beneficencia. Suena medio raro hablar del utilitarismo, pero la idea básicamente es, en principio, que dice buscar maximizar el bien para todas las personas involucradas. Entonces la pregunta obviamente es, bueno, ¿pero qué es el bien? O qué es, en este caso, buena vida, calidad de vida. Cuando se empezó a utilizar este concepto, había como un cierto consenso respecto a esto, en parte porque todavía no era tan común tener comunidades tan multiculturales como tenemos hoy por hoy. Hoy por hoy que tenemos un mundo mucho más globalizado y donde dentro de nuestro propio entorno cercano vamos a encontrarnos con gente que tenga preceptos y conceptos no solamente religiosos, sino también filosóficos en un sentido más amplio, o personales, o vitales, muy diferentes, se vuelve un problema tener un concepto base de qué es calidad de vida para uno y para otro. Hay como casos muy emblemáticos, probablemente se han escuchado, por ejemplo, el caso de un paciente con DIES que si el aparato estaba prendido, básicamente se le solucionaban ciertos problemas psiquiátricos, pero se resolvían ciertos problemas motrices, y si el aparato estaba apagado, viceversa, y esto llevaba a dos formas de vida completamente distintas, y el sujeto tenía que elegir entre cuál de esas dos formas de vida priorizar. Te saltó el caso de comunidades religiosas que pueden tener diferentes preceptos de qué es lo importante en términos de calidad de vida, entendido ahora vida más allá incluso del plano
estrictamente biológico, que tal vez para un contexto secular cada vez más amplio sería lo primero que uno pensaría. Una forma en la que se está empezando a pensar mucho en esto es la noción de básicamente un utilitarismo de preferencias informadas. Que un ejemplo de esto es el autor Peter Singer, que alguien quiere buscarlo. La idea un poco es básicamente desarmar la idea monolítica de calidad de vida para pensar en que diferentes personas en diferentes contextos pueden tener preferencias sobre qué es su calidad de vida, sobre qué es lo que entienden como buena vida. Ahora, la parte de informada es un agregado porque simplemente preguntarlo en términos de preferencias genera dos problemas. La primera es que uno puede tener preferencias que sean desde directamente perjudiciales al sujeto a ilegales, honestamente, con lo cual se genera todo el problema, especialmente en la toma de decisiones prácticas, de bueno, todo bien con tus preferencias, pero yo tengo ciertos deberes legales como médico que no puedo infringir. Pero principalmente la otra parte, y que se vincula bastante con la cuestión de las directivas anticipadas, de que el sujeto no simplemente diga o parezca dejar registro escrito de cuáles son sus preferencias de vida, sino que realmente tenga una conciencia y un entendimiento de las consecuencias que eso traería. Que lleva el problema, al mismo problema que traíamos recién y que tiene que ver también con los diferentes momentos de la vida en los que uno está. En este momento en el que uno goza de buena salud y está relativamente cómodo. Bueno, ciertos escenarios apocalípticos tal vez uno los considera completamente indeseables y no querría ningún tipo de herramienta en la situación. Llegado el caso, es sabido que mucha gente siempre busca otra vuelta, ¿no? Buscar otro tratamiento adicional. Sus criterios de qué es bueno o qué es deseable van cambiando dependiendo de cuál es su situación. Y una forma de pensar ese cambio es a través de la cuestión epistémica, a través de la cuestión de informado. ¿Qué tan informado puede estar uno de la situación a futura si en este momento, diciéndolo burdamente, no tiene esa experiencia, no tiene ese conocimiento de cómo se va a sentir, de cuáles van a ser sus miedos, sus deseos en esa situación? Por eso decía lo de las incertezas. Es bastante complicado. Lo que yo diría, o lo que la teoría parece apuntar, después está la cuestión práctica, y me parece que el formulario que mencionábamos recién puede ser un muy buen, está muy bien en esa dirección, ese tipo de preguntas, reiterativamente, en diferentes momentos de la vida, frente a diferentes circunstancias, tal vez incluso se podrían poner suerte de eventos canónicos, como el onset de alguna enfermedad degenerativa, o determinadas situaciones particulares en las cuales avancen los síntomas de esa enfermedad, volver a hacer este tipo de preguntas para saber si las preferencias del sujeto han cambiado o no respecto a qué entiende el sujeto, y acá de vuelta el sujeto hay que entenderlo en el contexto relacional, según la teoría por lo menos, ver cuáles son sus, en este momento, preferencias lo más informadas posible respecto a qué entiende esa persona como calidad de vida. Una vez que la persona no pueda responder estas preguntas, ahí recae sobre las directivas que haya dejado, sobre la información que haya dejado, todo esto en el plano ideal, obviamente, y nuevamente sobre el apoyo de las personas que más lo conozcan, básicamente. Porque uno pensaría que esas preferencias, nuevamente, están informadas en parte y van a ser bien conocidas por el núcleo más cercano que tenga. Esto de vuelta desde la teoría, ¿no? Porque sabemos que todo lo que estoy diciendo es altamente falible, pero no tanto. Es matemática, es falible todo, absolutamente todo es falible. Acá el doctor Carines se va a esconder abajo de la mesa porque te voy a repetir una muy vieja anécdota que él escuchó creo que ya por tercera vez. Cuando yo estaba cursando una maestría, el profesional que nos vino a hablar de la parte legal nos comentó un caso paradigmático de un empresario, persona que mueve millones de dólares por año, que estuvo durante 10 años bajo tratamiento por un cuadro depresivo al punto que sus hijos manejaban sus empresas, él había dejado de jugar al golf, una cantidad de cosas más. Hasta que, y acá se me pierde un poco, no sé si fue un médico clínico o un amigo que le dijo, che, pero escúchame, yo tengo un psiquiatra amigo, ¿por qué no vas y le consultás? Y el psiquiatra le recetó un antidepresivo. Y a las 6 semanas este hombre retomó su trabajo, volvió a jugar al golf. Claro, 10 años de psicoanálisis, pero sin medicación. Este hombre le hizo un juicio al psicoanalista, que es de la Asociación Psicoanalítica Argentina, triple apellido, y se lo ganó. Pero el psicoanalista tuvo una enorme suerte porque falleció antes de que saliera la... Claro, porque si no, él perdía y perdía millones porque fue un tratamiento de 10 años. O sea, nosotros, más allá de que
me encantó la frase utilitarismo de preferencias informadas, pero las preferencias informadas tienen que ser informadas direccionalmente. Un profesional médico está obligado a comentarle al paciente las otras opciones, porque si no, cuando le vamos a hacer las 9 preguntas famosas o cualquier otro sistema, hay varios, yo hice ese porque es el que más me gusta, ¿cómo puede el paciente responder sobre alternativas de tratamiento si no sabe que existen? Sí, sí, precisamente en esa línea. No, justamente cuando uno ve la definición de consentimiento informado, tanto desde lo que es la postura de la bioética como nuestra ley, habla de un proceso de información donde las alternativas tienen que estar. Porque una decisión sin las alternativas posibles no podemos hablar que haya sido una decisión adoptada con todas las posibilidades, entonces por lo tanto hasta podríamos pensar que puede haber un sesgo de manipulación de la información, ¿no? Quizás como profesional yo me adhiero demasiado a determinada línea de tratamiento y desconocer por ahí la importancia que puede tener un fármaco con determinada patología, bueno, puedo caer en una situación de este tipo, ¿no? Y es un tema que hay que entenderlo así desde el punto de vista de lo que es el consentimiento como proceso, que no agota exclusivamente en un formulario escrito, pero que ese proceso implica también conocer todas las alternativas con riesgos y beneficios para ello. Ahora quisiera volver un poquito a lo que se hablaba de lo que es la calidad de vida. Muy interesante acá la postura que nos decía de los diversos marcos teóricos que se plantean de cómo redefinimos el concepto de calidad de vida, pero quizá estamos hablando ahí de una situación ideal donde por ahí las decisiones pueden ser tomadas considerando absolutamente todo el ámbito de decisión de la persona, lo que lo rodea, etcétera, pero una persona que realmente, siendo autónoma, puede decidir lo que es mejor para sí misma. Muchas veces el profesional se encuentra en situaciones en las cuales no se puede acceder a cuál es la postura del del paciente respecto a su propio beneficio definido por sí mismo. No hay familiares que decidan, no hay tampoco una directiva anticipada, y ahí entonces hay que pensar cuáles son los parámetros que uno va a tomar como calidad de vida, como profesional, donde lamentablemente no puede tener en cuenta nada de lo que hablamos, porque nada de eso es asequible para el profesional, no un paciente que no tiene familia, que no ha dejado una directiva anticipada, que lamentablemente, digo lamentablemente porque yo adhiero a lo que comentaba nuestro compañero filósofo sobre cómo definir la calidad de vida, pero llegamos a un momento en el cual no te queda otra que pararte dentro de un estándar, de los parámetros generales de lo que es la calidad de vida desde el punto de vista médico, porque no tienes otra forma. Es decir, no puedo presuponer que la persona va a tener determinados valores, que va a tener determinadas creencias, porque no lo puedo acceder. Entonces no me queda otra que empezar a ver cuál es la efectividad de lo que estoy impartiendo, cuál es la proporcionalidad, desproporcionalidad, si es necesario adecuar determinados tratamientos en base al resultado efectivo para su salud biológica, porque otra no me queda, no puedo empezar a suponer que puede ocurrir espiritualmente para esta persona, ni tampoco las diferencias culturales, pero no tengo forma de acceder. Esto pasa en la práctica clínica habitual, ¿no? Y sobre todo lo hemos visto mucho durante el COVID, cuando se han llegado a tomar decisiones en salas de terapia intensiva, donde obviamente que lo ideal es lo que estamos hablando, pero en la práctica esto termina cayendo en una definición de calidad de vida que es definida por el equipo de salud, no queda otra, y ese juicio sustituto que va a ejercer diciendo que hubiese tomado como decisión esta persona, no te queda otra que hacerlo por parámetros objetivos médicos, no hay otra posibilidad. Sí, no, totalmente. O sea, totalmente, por eso decía, esto es totalmente falible lo que estoy diciendo, porque en este tipo de casos que son tristemente comunes, y estoy completamente de acuerdo, uno no va a tener toda esta información. Este es como el escenario deseable, ideal. De hecho, en los últimos manuales, o sea, las últimas revisiones del manual de principios de bioética, hay como un viraje, si uno lo compara con otros manuales, con otras revisiones del mismo manual, de prestarle más atención a lo que se conoce como moral común y hacer como una cosa también en cosas de casuística. La idea de moral común es una idea es discutida como todo básicamente en filosofía,
pero la idea un poco es que incluso dentro de todas las diferencias que hay en diferentes contextos sociales, hay un núcleo muy mínimo, de casi trivial, diríamos, de valores compartidos. Valores sin los cuales no se puede estar en sociedad, básicamente. Un ejemplo medio trivial es, en ninguna sociedad la gente se está matando una al lado de la otra todo el tiempo, porque no podría haber. Hay como un respeto hacia cierta forma de vida, por lo menos. Después, eso obviamente varía mucho de sociedad en sociedad. Entonces, en situaciones en las que uno no tiene esta información, lo que se recomienda obviamente es que siempre la salvaguarda termina siendo apuntar a o la moral común o la moral imperante en la sociedad de turno. Lo cual también pone, o puede llegar a poner, me imagino eso como escenario teórico, al equipo médico en una situación problemática, porque hay que ver cuáles ahí los valores del propio médico, que tal vez pueda estar de desacuerdo que justo en ese caso haya que hacer, y hay como una lectura de la situación general, pero es en última instancia un juicio inductivo ese. Si no tengo información sobre lo que esta persona prefiere, voy a asumir que prefiere lo que prefiere la mayoría de la gente del contexto que tengo. Que nuevamente, los juicios inductivos son falibles, pero no estamos en una situación de hacer el mayor bien posible, o por lo menos prevenir la cantidad mayor de mal posible, ¿no? Tengo una pregunta al auditorio. Yo les voy a tirar una frase a ver si a alguno le resuena como conocida. Estado de completo bienestar físico, psíquico y social, y no la mera ausencia de enfermedades. ¿Saben qué es eso? Bien. Yo defiendo a muerte a la Organización Mundial de la Salud, pero esa es una definición política. ¿Alguien aquí en esta sala conoce alguna persona que reúna las condiciones de esa definición? Una persona, completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no la mera ausencia de enfermedades. Para mí esa es la definición de la felicidad. Pero no, bueno, y de la calidad de vida de lo que estamos hablando. Yo lo que creo que como profesionales tenemos que tener siempre en cuenta esto que estamos hablando, que son los valores personales o de su grupo étnico, religioso, social, de la persona con la que estamos trabajando, y hacer abstracción de esa definición que, vuelvo a insistir, la defiendo a muerte políticamente, porque yo creo que eso va dirigido a un planeta. Pero nosotros somos profesionales de la salud y no podemos usar esa definición. Esa es una opinión personal. Insisto, esto no es medicina basada en la evidencia, es una opinión personal y pueden no estar de acuerdo conmigo. Sí, no, yo creo que estas definiciones, lo mismo que pasa muchas veces con algunos consensos éticos internacionales, como declaraciones de la UNESCO, las mismas pautaciones, cuando uno lo ve en el ámbito de investigación, son directrices, digamos, que marcan determinadas líneas de interpretación, pero es como bien decís vos, ¿no es cierto? Esto termina siendo en alguna manera relativo cuando lo ves en el caso por caso. Entonces te das cuenta que no es posible tomar una decisión tomando absolutamente un parámetro social y pensar que la decisión va a tener que tener todas esas aristas, porque hay ese que lamentablemente hay aristas que están involucradas en esa definición que quizá no están presentes en ese caso en particular. Y entonces, sin embargo, la persona ha alcanzado cierto bienestar con la falencia de algún otro concepto de la definición de salud que no está presente. Pero son directrices para trabajar en el caso por caso, ¿no? Y como bien decís vos, es el ideal. Bueno, ¿cómo hacemos para aplicar esto en un caso en particular? ¿Cómo hacemos para tener en cuenta las valoraciones de esa comunidad? Debemos realmente respetar la moral general de una comunidad, y si esa moral de la comunidad realmente termina siendo violatoria de determinados derechos humanos. Es decir, deberíamos tomar, como nos dice Adela Cortina, una mínima moral que debería ser respetuosa de la teoría general de los derechos humanos, pues son los bienes fundamentales para la existencia de la persona. En fin, hay muchas cuestiones ahí a trabajar para poder en lo concreto bajar ese concepto. Es una declaración. Es una declaración que después hay que ver cómo lo aplicamos, como pasa también cuando uno habla de la teoría general de los derechos humanos. ¿Bien? Son presupuestos fundamentales para la existencia de la persona, pero después cómo lo aplicamos, cómo convivimos cuando hay determinados derechos insatisfechos. Pero bueno, hay que verlo de esa forma, creo. Bien, ¿alguna consulta? Julieta quería preguntar algo.
Bueno, muchas gracias. La verdad que muy interesante todas las ponencias. Yo quería hacer 2 comentarios. Primero algo, retomar un poco el tema de que esto de que, digamos, tengamos una postura tan paternalista siempre es vista como con un juicio negativo, ¿no? ¿Por qué los médicos tenemos una postura tan paternalista? Y la verdad es que mi poca, o bueno, mi experiencia, lo que sucede en muchas oportunidades es que la familia y los pacientes justamente buscan y se apoyan mucho en la decisión que toma un profesional que se supone entrenado y preparado para tal toma de decisiones. Entonces, aunque uno le dé las herramientas, bueno, le explique de manera más o menos detallada, bueno, las urgencias es mucho más difícil, y la verdad es que yo incluso, me acuerdo algunos casos puntuales, en donde los familiares se enojan incluso, porque ellos esperan justamente que el profesional actúe y tome las decisiones que se supone que son las más correctas. Entonces, eso, digamos, yo creo que el tema de ser paternalista no siempre tiene que ser como mal visto o criticado, porque muchas veces es lo que el grupo familiar y el paciente están esperando. Tengo un profesional idóneo que tome la mejor decisión, porque yo no estoy en condiciones de hacerlo, porque no tengo conocimiento técnico, porque no puedo, porque me toca en lo personal. Entonces, creo que, no siempre criticar la postura paternalista, porque creo que muchas veces es necesaria. Y por otro lado, comentar, digamos, a mí este año, bueno, tuve dos situaciones familiares, digamos, de personas que quizás sean las que tienen más experiencia en cuidados críticos crónicos, en cuidados intensivos, que lo vivieron de forma personal, ¿no? Con sobradas herramientas para tomar decisiones, ¿no? Desde lo técnico, sobradas herramientas para tomar decisiones. Y algo muy gracioso, digamos, que surgió de eso, las 2 personas de manera en consulta se refirieron, posterior al evento, que lo más traumático de toda la situación había sido pasar una noche en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, nosotros a veces tenemos un montón de experiencia de pacientes críticos crónicos que están meses internados, meses en una terapia, y creemos que conocemos y realmente podemos saber y podemos pensar qué decidiríamos. Sin embargo, creo que muy pocos de nosotros, o quizás nadie, haya pasado por una terapia intensiva y vivirlo muy probablemente cambie la perspectiva, ¿no? Entonces, esto del dinamismo, digamos, muy probablemente las decisiones que yo pueda tomar hoy no tienen nada que ver con las que puedo tomar dentro de 10 años, o las expectativas, ¿no?, que puedo tener, en cuanto a mi salud, y realmente viviéndolo es muy probable que todas esas expectativas y esas consideraciones cambien. Y bueno, un poco lo dramático que pasa con nuestros pacientes es que muchas veces llegan al caso después ya no pueden decidir. Entonces quizás quien hubiese dicho todo, estando ya en una terapia sin poder decidir, no quiere más nada, porque es muy traumático la experiencia de vivir en una terapia. Bueno, creo que en Santa Catarina es un poco menos, pero también son pacientes muy invadidos y con mucha patología. No tomo más tiempo. ¿Te puedo decir algo en relación al paternalismo que vos estabas mencionando? Sí, es cierto. Yo creo que tenemos que cambiar el nombre, no llamar paternalismo, no se me ocurre qué, ¿no? Pero en realidad el riesgo que hay, y hay que distinguirlo claramente, como bien marcas vos, es que hay veces en las cuales el paternalismo de tranza se puede transformar en un perfeccionismo moral. Es decir, está bien lo que digo yo como profesional y no me importa mucho los valores, la postura que tiene el propio paciente en su moralidad. Y ese es el problema que puede llegar a haber. Hemos conocido muchísimos casos, sobre todo en salud reproductiva, muy común esto, ¿bien? Donde, por ejemplo, la autonomía definida obviamente dentro de los parámetros de los y las pacientes respecto a lo que quieren para la planificación familiar, un montón de cuestiones que traducen muchas veces en conductas paternalistas que no me parece bien esto, me parece inadecuado que una mujer no quiera tener hijos, me parece, porque uno lo escucha ese discurso de algunos médicos. Pero bueno, allá se asume una cuestión paternalista realmente que quizá transgrede los derechos humanos y que podríamos decir que se traduce en un discurso perfeccionista, donde mi moral es perfecta y buena y vos no tenés derecho de seguir. Ese es el riesgo que tenemos con el paternalismo. Lo que vos decís sobre la confianza, que lo hablamos recién con el doctor, que existe sobre todo en culturas como la nuestra, donde se deposita muchísimo al profesional, es evidente y no lo podemos desconocer. No estamos tan acostumbrados
a un ejercicio de los derechos, como nos vino a plantear en su momento la bioética, que fue revolucionario. Yo te pongo un ejemplo. Yo en la provincia estoy todo en el área de ética de la investigación en seres humanos, ¿no? Y cuando vos le preguntabas a una persona si comprendía qué era un tratamiento en investigación, y para mí tratamiento en investigación quiere decir que voy a recibir la mejor atención que me la va a dispensar el médico investigador. No entendería que en realidad no es un tratamiento. Se está obteniendo datos en base a maniobras en seres humanos, entre esa utilización de fármacos, y que no es un tratamiento, es un proyecto de investigación. Pero sin embargo, está muy imbuida la vinculación que tiene el paciente, la paciente, respecto de este rol, de este vínculo con el profesional, diciendo, si me lo da el doctor o la doctora es porque si es de investigación es de avanzada. Si ella me lo propone o él me lo propone, es que es lo mejor que voy a recibir. Pero es un proyecto de investigación. Entonces hay que estar medio luchando entre admitir cierto grado de confianza, cuando esto se empieza a confundir y puede afectar el principio de autonomía porque no se está comprendiendo, y por otro lado no caer en ese perfeccionismo, ¿no? ¿Cierto? Creo que... Sí, no, yo también un poco con lo de Flor y con lo que planteaban ustedes en la mesa, quería aclarar un poco por ahí que paternalista no significa que nosotros como médicos tenemos que tomar la decisión. Creo que nosotros debemos informar y dar información, o sea, tenemos la obligación y tenemos que tener un entrenamiento, además de lo formal de nuestra especialidad, un entrenamiento en cómo brindar esa información y qué brindar y qué responder en función de lo que la otra persona me está comentando, me está preguntando o está queriendo saber. Así que para mí el paternalismo es algo que se debe modificar en cuanto a lo formativo del profesional de salud, no es solamente el conocimiento teórico, sino es en cuanto a la guía de la toma de decisión y solamente se puede hacer dando información. Y aprovechando el auditorio, me parece que justo la rehabilitación es, como dentro de la medicina o de la salud, en realidad un área donde hay muchas disciplinas y no necesariamente está sucia, por decirlo de algún lado, con la mirada solo médica, sino que las distintas especialidades pueden hacer un aporte muy significativo, y creo que no todos los profesionales que hacemos rehabilitación están entrenados en conceptos éticos y en cómo responder cuestiones de la rutina, de la práctica clínica habitual, como es un paciente que no quiere hacer rehabilitación, por ejemplo, y la familia obliga o quiere o sigue diciendo que tiene que estar el paciente internado, y lo escuchamos todos los días. O sea, son cuestiones diarias, éticas, que nos planteamos qué hacer, qué no hacer, y quizás ni siquiera nos planteamos, lo escuchamos y vemos es un paciente que tiene una discapacidad, no está en condiciones de decidirlo, ya se decidió que está internado, o la familia está internado, nosotros somos responsables de que siga internado y no hacemos nada para escuchar esa necesidad del paciente. Ese es un ejemplo. Lo otro del doctor Olari, que es la razonabilidad. Hay pacientes neurológicos que parecen razonables, ¿sí? O sea que desde su discurso es totalmente razonable lo que nos dicen, pero tienen una marcada nosognosia. Entonces eso es información que nosotros debemos interpretar y brindar a la familia y al equipo de salud que está con ese paciente, porque algo que parece razonable por ahí no es lo adecuado para ese paciente. O sea, son distintas situaciones que en rehabilitación creo que pasan cotidianamente, y quizás el entrenamiento formal de cada especialidad no nos permite darlo como un dilema, una pregunta ética. ¿Es ético que yo siga manteniendo internado a un paciente cuando ya sabemos que no le está haciendo bien, o que el paciente dentro de su individualidad no quiere seguir con esa rehabilitación? Así que bueno, son preguntas que me parece que aprovechando el auditorio como más heterogéneo, y en donde justamente la rehabilitación es una rama de la salud en donde no ve la definición clásica de la salud, sino la ve con una definición integrada con discapacidad y con un continuum, donde esa discapacidad va fluctuando a lo largo del tiempo, y donde la información que uno le brinda al paciente en el área de la rehabilitación también va cambiando. Entonces eso, darle una explicación y interpretación ética, me parece que es lo rico del intercambio y la discusión en el día de hoy. No me extiendo mucho porque estamos pasando el tiempo, pero sí, en línea con ambas cosas, un poco en respuesta a esto, esta es más una postura personal, pero lo que yo entiendo que se critica, cuando se critica el paternalismo, tiene que ver con
digamos, el no acomodar el deseo explícito, informado, autónomo, con todo lo ideal programáticamente, no tanto con que no se pueda deferir decisiones en el experto, ¿no? O sea, eso creo que lo hacemos todos en todos los contextos de la vida. Entonces, nada, eso como marcar esa diferencia, pero claro, si se critica a un experto al que se le refirió una decisión por tomar la decisión, es medio rara esa crítica. Distinto es si el experto toma una decisión que va por encima de lo expresamente manifiesto por la persona que es afectada por esa decisión. En esos casos entiendo que es como más la crítica paternalista. Bien, bueno, como ya sabemos, estamos pasados con el tiempo, así que las próximas dos preguntas tratemos de centrarnos un poco y no irnos por las ramas, aunque es hermoso, pero el tiempo es tirano entero. La siguiente pregunta va a responder un poquito lo que planteaba, o sigue en consonancia con lo que planteaba Carlos, desde el punto de vista de la ética del principio de justicia a la hora de la distribución de los recursos en salud y a la hora de financiar los tratamientos en salud. ¿Es ético prescribir aquellos tratamientos o aquellos equipamientos para el paciente en los cuales sabemos que quizás su utilidad va a ser fútil o que el tiempo que lo va a poder realmente utilizar el paciente es limitado? Entonces, esas preguntas. La primera cuestión que me gustaría decirles para después darle mi respuesta concreta es que primero en el ámbito de la rehabilitación es el universo en donde mejor se puede aplicar el concepto integral de la bioética y sus principios normativos. Es el mejor ámbito, por lo multicultural, lo interdisciplinario y por la situación vital que se analiza. Pero ahora en concreto con el principio de justicia, que es uno de los principios de la bioética, quiero leerlo formalmente para que todos después tomemos nuestra posición de interpretar la norma como hemos venido hasta acá. Justicia es la imparcialidad en la distribución o lo merecido por cada uno. Está determinado por hacer cumplir los derechos a todas las personas sin importar la edad, raza, religión y sexo. Todas las personas deben ser tratadas igual. Se dicen que existen varias fórmulas para distribuir las cargas y los beneficios en forma justa. A cada persona una participación igual. A cada persona de acuerdo a sus necesidades individuales. A cada persona de acuerdo a sus esfuerzos individuales. A cada persona de acuerdo a su contribución social. Y a cada persona de acuerdo con sus méritos. Y esto trae aparejado una primera cuestión. Cuando estos principios se quisieron poner en práctica a rajatabla en la asignación de camas en terapia intensiva en la pandemia, generó un revuelo infernal a nivel mundial y en España principalmente porque fueron los primeros que tuvieron que tomar este tipo de decisiones cuando se decía por su mérito y su contribución. Estaban seleccionando la población que podía entrar a terapia porque era la que, si su mérito era su mérito personal, su contribución impositiva o el rol que ocupaba en la sociedad, independientemente de cuál era su enfermedad. O sea que este principio de justicia, que ustedes lo viven a diario y lo vivimos todos, sobre todo en nuestra sociedad que tiene recursos muy restringidos respecto de otras sociedades en donde parecería que la disponibilidad de fondos o de dónde surgen esos fondos para aplicar a los procesos de rehabilitación son suficientes o mejor administrados que los nuestros. A nosotros nos
interpela todos los días esta cuestión, como vos bien decís, Julieta, que cómo seguimos con un programa de rehabilitación cuando el costo de ese programa es muy elevado y que ese dinero, que es en definitiva el recurso en salud, podría ser, digo, puesto para colocarle un marcapaso a uno que si no lo tiene, mañana está muerto. Entonces, o sigo con un programa de rehabilitación de un paciente con una hemiplegia que ya ha pasado más de 3 meses y que la experiencia dice que la probabilidad de recuperar su score de disabilidad en el próximo mes es baja respecto del costo de mantenerlo ese mes en ese programa de rehabilitación, o destino ese dinero para colocarle el marcapaso al que si no mañana está muerto. Entonces, va en contra incluso de los intereses de la propia institución que nos convoca, porque si yo saco a los pacientes cuando considero que es el tiempo ideal, sé que hay una demanda potencial muy grande para usar el recurso disponible, pero también está en la posición de cada individuo y de cada familia a todo esto que hemos venido analizando en el concepto de autonomía y las relaciones. Cuando la familia que acompaña a su ser querido en un programa de rehabilitación está esperando idealmente retirarlo de este instituto o de este programa de rehabilitación en la condición previa a su enfermedad. Nos es muy difícil a nuestra idiosincrasia aceptar el hándicap, la dificultad residual, la discapacidad emergente. Y todo esfuerzo que se haga para reducir esa discapacidad emergente parecería proporcional a lo que estamos trabajando, pero es a veces bastante cuestionable porque a veces el ensañamiento terapéutico es el lado B de nuestra conducta activa, porque si lo confrontamos con la propia estadística o la bibliografía, hay veces que te dicen, hace esto un mes, y si no, no lo hagas el segundo mes. Y bueno, yo lo hago el segundo mes porque quiero cambiar esta estadística. Ok, y no es ensañamiento. ¿Cuál es el límite? Se lo planteo. Bueno, el límite no sé, pero sí una cosa sobre el principio, que está muy bueno lo que traes del principio de justicia. De hecho, un poco en línea con la definición, una de las críticas, una de las cosas que se discuten sobre la teoría de los principios, es que al momento de definir el principio de justicia, medio que se quiso poner en la misma bolsa posiciones completamente contrarias. Entonces, para no irme mucho por las ramas, uno básicamente puede abordar el tema de justicia distributiva en particular, desde unas concepciones más tirando a lo que es, digamos, una concepción de derechos liberales, en el sentido de que básicamente todos somos sujetos idénticos ante la ley, ergo la primera persona que lo pida básicamente lo tiene, porque todos tienen el derecho. O una concepción más de corte comunitarista, en la cual volvemos a esta idea de maximizar el bien para la mayor cantidad posible, y eso implica, por ejemplo, hacer cálculos muy cruentos sobre qué en una situación particular maximiza el bien. Esta es una discusión que, saliendo de esta mesa, obviamente atraviesa nuestra sociedad hoy mucho, y la va a atravesar durante los años que vienen, y está ahí en juego la cuestión de cuál es básicamente la interpretación que nos va a querer dar a ese principio. Porque un problema que tenemos es que al momento de intentar interpretar el principio de justicia, si vamos al texto, dice que hagamos las dos cosas. Y las dos cosas en la práctica son incompatibles. Entonces, bueno, supongo que en cada institución podrá tener su propia idiosincrasia, o podrá apoyar la idiosincrasia
que vaya dominando en el pueblo del momento, pero es más una, no es por defender el gremio, pero es en serio una pregunta de interpretación filosófica, de qué quieren entender por justicia, en cuál de esos dos piensa apoyarse, pero sin la ingenuidad de pensar que uno puede hacer todo, que uno puede combinar liberalismo de derecho, comunitarismo de corte más racionalista, de racional, no de racional, no sé, ahí, ya en la práctica, ¿qué beneficia cada institución? ¿Cuál de esas interpretaciones prefiere? Bueno, sí, coincido, además que creo que hay un concepto de justicia que es mucho más formal, ¿no? De estar diciendo darle a cada uno lo que le corresponda, cuando en realidad tenemos que traducirlo en principios materiales de cómo se asigna. Y ahí coincido con lo que recién hablaba nuestro compañero, que las teorías pueden ser múltiples, los principios materiales para poder aplicar este concepto de justicia pueden llegar a ser totalmente contradictorios, que no tenemos a la definición que escuchamos. Por eso creo que esa definición tiene más un carácter formal, no práctico, y después tenemos que ver en la realidad qué modelo de atención en salud queremos en una comunidad para ver si vamos a dar mayor prioridad a quien tiene el mérito para pagárselo o al que está más necesitado, ¿no? Como suele pasar cuando uno habla del concepto de triage, socorrer a la persona que tiene mayores posibilidades y está en mejores condiciones de sobrevivir vincular. Yo creo que hay veces que la asignación de recursos no se debe interpretar en forma clara, sino que tiene que ser interpretada en conjunción con otros principios éticos. No es solamente una decisión de justicia. Por ejemplo, planteaba Julieta, asignación de recursos cuando ese recurso realmente termina siendo fútil. Bueno, entonces ya no es solamente una cuestión de justicia, porque si imparto un tratamiento fútil, estoy también pudiendo causar daño, porque vos mencionaste justo el tema vinculado a lo que sería el enseñamiento terapéutico. Pero vos fíjate, por abrazar determinada idea de justicia, yo estoy cayendo en aplicar una terapia fútil que a su vez va a implicar un enseñamiento terapéutico y en posible daño. Y entonces ya no es solamente el principio de justicia, es solamente si yo interpreto que esta conducta es justa, cuáles son las consecuencias de interpretar de esa manera esa conducta como justa, lo cual puede implicar llevar adelante, causar un daño, con lo cual voy a tener problemas con el principio de no maleficencia, inclusive también con cuestiones vinculadas a la autonomía. Esto se nos planteó a nosotros, digo nosotros porque tuvimos que diseñarlo durante el COVID, los protocolos en el Ministerio para la asignación del último recurso en terapia intensiva. Y ahí siempre estaba esta idea dando vuelta, ¿no? Pues nos habían consultado más de una vez, ¿y a quién se lo van a dar? ¿A la persona mayor de tal edad? No, pero no es posible porque justamente las personas de avanzada edad eran las que más recurrencia en terapia intensiva tenían frente al COVID que las personas jóvenes. En todo caso, para uno limitar los esfuerzos debía hacerlo relacionado al caso clínico, independientemente de la edad, según la posibilidad de supervivencia, y por otro lado también se había planteado en su momento en relación a directivas anticipadas. Quizá hay pacientes que han dejado directivas anticipadas y no les interesa avanzar en determinados tratamientos. Por eso creo que es, en principio, que si bien es extremadamente importante, porque algunos filósofos lo han considerado también como un principio de corte más kantiano deontológico, aunque sea que el principio de no dañar, sin embargo, en la práctica nos damos cuenta que no los podemos interpretar en forma clara, ¿no? Siempre una decisión basada en un principio, por ejemplo, de justicia, puede implicar también una consecuencia dañosa. Puede ser hacia el mismo paciente, que por ahí insiste porque se lo puede pagar en algo que le produce un daño. Entonces, ¿cómo puede ser que uno como profesional, por ese solo hecho, va a sentirse obligado a causar un daño y hasta podríamos decir casi cometer una mala praxis, por el solo hecho de la insistencia, además a través del principio de autonomía de la persona? Entonces, creo que tenemos que tener una visión más integral de la aplicación del principio de justicia. Y hay algo que también se dijo recién, que tiene que ver con todos tenemos derecho. Pero ese todos tenemos derecho va de la mano en, si bien todos tenemos derecho, ¿todos estamos en condiciones de ejercer ese derecho en ese momento? Y esa es la pregunta fundamental. Ahí tenemos que distinguir entre lo que es ser titular de un derecho y lo ser un agente moral de ejercicio del derecho, que hay veces que no es posible ejercer ese derecho al cual soy titular, por más que todos tenemos derecho a esto. Ese es un viejo dilema que hay en la teoría general de los derechos humanos, ¿no?
Todos tenemos derecho humano a todo, pero no todos estamos siempre en las mejores condiciones para ejercer ese derecho. Y esto pasa muchas veces en las situaciones de emergencia, y ocurrió esto durante la pandemia. Yo les tiro un caso testigo. Terapia intensiva, me quedan 2, 3 camas, estamos en medio de una catástrofe, terremoto, pandemia. Yo otorgo las camas a medida que llegan los pacientes que requieren terapia intensiva. Pero siguen llegando pacientes que requieren terapia intensiva. Yo tengo una cama ocupada por un abuelito de 85 años que si es pandemia lo más probable es que se muera. Pero tengo esperando entrar a terapia intensiva, por ejemplo, a un chiquito de 6 años o a una mujer joven en edad gestacional, probablemente embarazada. ¿Quién toma la decisión de sacar de la cama a un anciano para dárselo a un chico o a una mujer en edad gestacional o embarazada? El tema no es cuando yo tengo que decidir si asigno el recurso o no. El tema es en una situación de emergencia tipo catástrofe o pandemia, ¿quién toma la decisión de sacar a alguien para dárselo a otro? O sea, y acá entra la ética, y entra la moral, y entra la ley, y entra la justicia, y a mí personalmente no me gustaría estar en esa posición. No, para nada. Lo que se me ocurre en ese escenario, pero esto es totalmente idealista lo que voy a decir. Pero no sé, yo creo que tiene cierto valor las cuestiones más idealistas, programáticas, si se quiere. Porque yo hace referencia a, bueno, cuál sea la cuestión imperante en la sociedad en ese momento, y la discusión que se está dando ahora, y un montón de cosas. Claro, uno podría imaginar un contexto en el cual lo que son las éticas del cuidado hayan tenido como mayor desarrollo y haya como un entrenamiento cívico muy fuerte en empatía, en los cuales todos los agentes involucrados puedan decir algo de estilo de, bueno, algo. Probablemente se asigne mejor recurso en este caso que en otro. Pero obviamente no es el mundo en el que vivimos, ¿no? O sea, ideal, uno podría tal vez tender hacia eso o empezar a postular eso como una discusión para en algún momento que se llegue a ese tipo de desarrollo empático, si se quiere. Actualmente, obviamente, que la decisión la va a terminar tomando descriptivamente, digo, la normativa imperante que haya de turno. Tal vez parte de lo interesante es ver si estamos de acuerdo con esa normativa imperante, que probablemente lo estamos, por eso es la normativa imperante, y esto nuevamente analizar otros casos posibles, otras formas posibles de cuidado, de empatizar con los sujetos y cosas por el estilo. Porque digo, en última instancia, en ese tipo de situación, uno podría pensar incluso en una cuestión más de que incluso la persona afectada o la familia de la persona afectada empaticen con otras personas que tienen más chance de sobrevivir. Más allá de que realistamente probablemente no sea lo que ocurra, porque somos todos humanos y todos tenemos más contacto con la persona que tenemos más cerca, ¿no? O sea, digo. Pero una cosita que agrego ya como pregunta, digamos, este comentario, que en realidad en rehabilitación a nosotros nos pasa frecuentemente situaciones de este tipo de teóricas de tener que asignar recursos. Nosotros tenemos pacientes en los que claramente ya hay cierta utilidad en mantener una determinada frecuencia de tratamiento, por ejemplo, y tenemos un ingreso permanente de pacientes que tienen, obviamente, la expectativa de recibir toda la atención posible. No es sacar al viejito, al abuelo de terapia intensiva, pero sí es, a lo mejor, decir, bueno, usted que tenía 10 u 11 turnos por semana de kinesiología, ahora va a pasar a tener 3, para que otra persona pueda tener acceso a una rehabilitación completa desde el principio, digamos. Así que no son situaciones tan irreales, son muy prácticas. Ese tipo de planteos son de reunión de Ateneo semanal, diría, infrecuente, donde tenemos un número finito de profesionales y necesidades de tratamiento mucho más amplio. Se pone en juego la ira del individuo. Pero sí, en la práctica tomamos este tipo de decisiones en manera continua. No, y además que lo que estás planteando vos es muy acertado, me parece, porque lo que estás definiendo es una adecuación de esfuerzos terapéuticos, ¿bien? Entonces, lo que comentaba acá el doctor es terrible, porque la situación moral de un profesional que se ve en esta encrucijada es realmente importante, pero siempre es muy difícil encontrar un caso que sea idéntico al otro
de tal manera que no haya una diferencia que te permite tomar la decisión, ¿no? Eso lo vimos durante el COVID, cuando hicimos los protocolos del recurso en terapia intensiva en el ministerio, fue esa, darse cuenta que no era. Y vos lo estás planteando bien, porque vos estás diciendo, yo voy a reducir la cantidad de sesiones que se hacen de rehabilitación, ¿por qué? Porque entiendo que no voy a descuidarle la calidad de vida, quizá voy a hacer una cuestión más paliativa, pero estoy adecuando a la realidad clínica de ese paciente. Entonces, no estás quitando la atención, no tendría que existir el dilema moral, porque vos estás diciendo, no lo estoy atendiendo, vos lo dijiste muy bien, no es sacarlo, no hacer nada, no. Voy a adecuar a la realidad de ese paciente que quizá mucho no se puede hacer, pero no perder esa mirada paliativista, de control inclusive del dolor, de la calidad de vida, pero no es lo mismo que antes. Entonces, creo que hay un poquito siempre de prejuicio moral, no digo que esté mal que lo haya, sino que somos humanos, y entonces es lógico que lo haya, y existe ese prejuicio moral, como decía el doctor, de no es lo mismo no ingresar a una vez ingresado, quitarlo, ¿no? Exacto, pero ahí eso creo que uno tiene que pensar desde qué es lo beneficioso, que estoy adecuando, no estoy limitando, que estoy tratando de hacer lo mejor que puedo desde mi profesión para este caso, que ahora la buena práctica me diría limitalo, no puedes hacer más, ¿no? Y eso nos hace ruido todo. Buenas tardes. Yo, sumando un poquito a lo que decía el doctor, muchas veces en el ámbito de la discapacidad, específicamente de la rehabilitación, es cierto, no está la vida, no es tan extremo, pero sí está en juego la calidad de vida. Muchas veces el dilema que por lo menos yo puedo percibir es que hay un divorcio muchas veces entre la autonomía del paciente que sobrevivió a una terapia intensiva, gracias a la efectividad de los tratamientos y cosas que todos y todas conocemos, pero la autodeterminación del paciente está intacta. Entonces ahí suele haber un divorcio en cuanto al deseo o los deseos del paciente, que a su vez ya no es la misma persona, por decirlo de alguna manera, que antes del evento que termina con una discapacidad adquirida, por ejemplo. Y en relación a los dilemas que tenemos los profesionales muchas veces a la hora de la atención, a veces nos encontramos, y esto es para mí, transversal a todas las instituciones y hasta las clases sociales, que muchas veces se salva la vida y después viene el otro juego, que es la calidad de vida, y nosotros a la hora de plantear una externación, dentro de esto está lo que el doctor Pavón comentaba, que es adecuar un tratamiento en función de algunos objetivos y resultados que él mismo haya conseguido o no, porque muchas veces los objetivos en rehabilitación lamentablemente no se cumplen por diversos motivos, y el dilema termina siendo que el paciente muchas veces lo niega elige estar, también por contextos familiares, seguir institucionalizado o estar institucionalizado, que volver a su vida, dado que, entre otras cosas, el proyecto de vida quedó suspendido. Ayer me lo dijo un paciente, ¿para qué voy a volver a mi casa si yo por lo menos acá en este teatro forzado, y él no estaba hablando mal, en este caso de la clínica, soy querido, soy escuchado. Si yo vuelvo en estas condiciones al lugar en donde vivo, no sé si tengo muchas ganas de encontrarme con esa realidad. Quizás este paciente en particular optó como mecanismo de supervivencia la negación, que no se puede subestimar. Pero es más una reflexión que una pregunta, pero nosotros muchas veces nos encontramos con que, listo, resolvieron salvar la vida de un paciente, a nosotros nos toca la calidad de vida, pero también hay una suerte de deuda en cuanto el paciente sale de la clínica de rehabilitación, accesibilidad, prejuicios y un sinfín de cuestiones más que por lo menos a mí me dejan un poco incompleto. No son siempre situaciones ideales. Es una reflexión, no es tanto una pregunta, pero quería aprovechar el auditorio de ustedes. Pregunta que quería, ¿ya está? Bueno, lamentablemente vamos a tener que cerrar acá, nos quedó una de las ejes temáticos que queríamos seguir, pero la verdad que quiero agradecerles a los cuatro, fue un placer escucharlos, lo disfrutamos mucho y nada, muchísimas gracias.